gerentes y líderes principales de la operación. Éramos responsables de felicitar al colaborador. Lo hacíamos dentro de una habitación, por ejemplo. Terminaba la reunión con una camarera explicándole a sus compañeros cómo se limpia un cuarto y cómo se hace una cama. ¿Qué se habrá creído esta camarerucha? Para mí eso fue tan indignante que yo decía, cuando me tocaba despedir a alguien era por tema de valores. Porque para mí, si una persona me falla en los valores, me roba, no hay negociación. Backstage, hotelero, vida oculta detrás. Trabajan sin pausa, sin bajar el compás. Perspectiva que cambia cuando es de verdad. Historias de esfuerzo en cada jornada. Hola a todos mis queridos hoteleros, bienvenidos a este segundo episodio. Quería agradecer por la aceptación y la receptividad que tuvo nuestro primer episodio. De verdad fue muy gratificante para nosotros. Mi nombre es Jorge Peroso y mi compañero Alejandro Loaiza. Alejandro, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Un gusto saludarte y pues complacido de estar aquí nuevamente contigo en este segundo episodio de nuestro podcast Backstage Hotelero. Un saludo a todos nuestros seguidores, nuestros oyentes. Muchas gracias por estar allí con nosotros. Hoy tenemos un episodio muy interesante tanto para la gerencia como el personal en general. Los 3 pilares fundamentales del liderazgo dentro de la hotelería a través del ego. Pero quiero que Alejandro me resuma un poco lo que significa el tema del ego. Sí, Jorge, definitivamente no es como quizás mucha gente se lo está imaginando, ¿verdad? Cómo vamos a operar desde el ego, siendo un líder egocéntrico, ni mucho menos, porque definitivamente eso no aplica, ¿verdad? Pero la palabra ego o la filosofía de liderar sobre el ego es una filosofía que he aprendido a lo largo de toda mi carrera. Estoy seguro que tú también lo has aplicado en algún momento, en donde la palabra ego realmente es un acrónimo en inglés y está dividida en 3 grandes pilares, como tú lo decías. El primero es la palabra employees, o traducida al español empleados. La segunda es la letra G para guests, o mejor dicho en español serían los huéspedes o los clientes, y la última letra, que es la O, es la de owners, para los propietarios. O sea, básicamente esto es una especie de pirámide invertida en donde la prioridad definitivamente deben ser nuestros colaboradores. O sea que no estamos hablando de ego, de egocentrismo, de egoísta, nada de eso. No. Ok, perfecto. perfecto. Pero hoy nos vamos a enfocar directamente en el tema de líderes y vamos a enfocarnos únicamente en empleados. Alejandro, ¿por qué se dice que el personal son el corazón de la operación del hotel? Sí, Jorge, definitivamente. Por eso es que esta filosofía de trabajo sobre el ego, sobre este acrónimo que les acabo de explicar, se enfoca básicamente en que la prioridad deben ser nuestros colaboradores o nuestros empleados. Hoy en día realmente ya no se le llaman colaboradores, se le llaman, algunas empresas lo utilizan como team members o miembros del equipo, o colaboradores o asociados. Realmente la palabra empleado casi hoy en día no se utiliza mucho. Pero, ¿por qué debemos enfocarnos en nuestros miembros de equipo? En la hotelería definitivamente el que piense que lo que se vende son habitaciones, realmente está equivocado. Nosotros en la hotelería no vendemos habitaciones, a pesar de que la estructura obviamente lo que tiene son habitaciones y quizás es el negocio principal. Pero aparte de habitaciones, también tenemos lo que son la parte de alimentos y bebidas, eventos, etcétera, etcétera. Si bien es cierto que todas esas áreas son los componentes del negocio principal, realmente lo que nosotros vendemos son experiencias. Y esas experiencias van a ser positivas o negativas dependiendo de la calidad de trato que nuestros miembros de equipo, desde la gerencia hasta el más abajo de la pirámide organizacional, por decirlo de alguna forma, le demos a esos clientes. ¿Cuál es el trato que se van a llevar ellos?
y cuál va a ser el recuerdo que van a tener ellos de su estadía en el hotel. Por eso es que es importante que nos enfoquemos en los miembros de equipo o en los colaboradores o en los empleados, porque son ellos los que interactúan en el día a día con nuestros clientes, Jorge. Sí, sí, definitivamente, como lo dije, los empleados son el corazón del hotel, el corazón de la operación. Mientras uno más alto va en el organigrama, y esto es un consejo para todos los líderes o gerentes, más humilde tiene que ser, porque la gestión es de ellos. Nuestros resultados como gerente o como líder es gracias a ellos. Entonces, por eso decimos que son los dueños de la operación. Nosotros tenemos como líder tener mucha visión, comunicación efectiva, empatía, adaptabilidad, orientación en el servicio. Todos esos puntos son importantes para ellos, para nosotros, para los huéspedes, para proveedores, para los propios directores o propietarios de la empresa, del hotel. Entonces hay muchas anécdotas que a mí me pasaban, por ejemplo, tips que usaba, cómo llegarle al personal, cómo meterme, porque para mí el líder entra por el corazón, no por el cerebro. A nadie le importa cuánto sabes tú como gerente o como líder, simplemente quieren saber que me respetes, que me enseñes a crecer, que me enseñes cómo se gestiona la operación del hotel, crecimiento profesional y crecimiento personal. Entonces hay muchos tips, por ejemplo yo usaba mucho el tema de los cumpleañeros. En mi agenda telefónica estaban todo mi personal. Súper importante. Coordinadores, súper importante eso, Jorge. Personal base, todo estaba. Sí. Y allí estaban todos ellos y yo colocaba la alarma a las 6 de la mañana, que me sonara la alarma de que Alejandro Loaiza cumpleaños hoy. Yo agarraba mi teléfono y le escribía: Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días, feliz cumpleaños, nos vemos más tarde, te deseo todo lo mejor, mis mejores deseos para ti. Eso llegaba al corazón del personal. Róbales el corazón y ellos te darán sus manos para trabajar. Definitivamente ese es un tip súper importante, Jorge, y obviamente aprendiendo de ti y de toda la experiencia, definitivamente también me ha tocado aplicarlo, y eso es un trabajo en equipo, no solamente del gerente, ¿verdad? Como líder principal, es un trabajo de todos los que son líderes departamentales dentro de la organización. En el caso mío, por ejemplo, muy parecido a lo que tú hacías, que colocabas la alarma en tu teléfono celular, nosotros aplicábamos, en algunos de los hoteles en los que he estado, se aplicaba que todos los jefes departamentales, los líderes del comité ejecutivo, tenían que tener en sus calendarios de correo electrónico para que les llegara un recordatorio quién cumplía año, en cuál día, no importa que fuera sábado o domingo. De esa forma, no solamente nosotros como gerentes y líderes principales de la operación éramos responsables de felicitar al colaborador, sino que todos los jefes departamentales tenían la obligación de mandarle un mensaje, de buscarlo donde estuviera si estaban en el turno y de darle la felicitación. Entonces, imagínate cómo se siente uno de los empleados o colaboradores que todos los jefes o los gerentes del hotel se acordaron el día de su cumpleaños, cosa que a veces ni los amigos, a veces algunos parientes, familiares, ni siquiera se recuerdan. Entonces, esa es una práctica demasiado exitosa a la hora del tema del liderazgo. Y otra de las cosas que hacíamos para complementar este tema de los cumpleaños es que hacíamos una tarjeta de felicitación, y en esa tarjeta buscábamos a la mayor cantidad de colaboradores para que la firmaran, y recibíamos a ese empleado en el horario que estaba trabajando. Si le tocaba trabajar el día de su cumpleaños o al día siguiente, lo recibíamos con un chocolate y una tarjeta de felicitaciones. Entonces imagínate el impacto de recibir una tarjeta firmada por los gerentes de la empresa y al mismo tiempo por algunos de sus compañeros. Entonces definitivamente es un excelente tip para todas aquellas personas que
lideran y están enfocadas en temas de servicio, ¿verdad? Porque a fin de cuentas es un servicio también, no solo para nuestros clientes, pero nosotros somos prestadores de servicio para nuestros colaboradores. Y no sabes la motivación que le da al personal. Eso es prácticamente es el reconocimiento. Así Cuando es. tú le reconoces el buen trabajo, lo reconoces como persona o por su capacidad de hacer las cosas, el personal se casa y se gana una lealtad contigo, y no solamente se beneficia a la empresa también a través de un buen clima organizacional y también sentido de pertenencia, porque el personal le metes batería con todo eso. Yo agarraba hasta el punto de cumpleaños una camarera, pedía en la cocina un trozo de torta y un refresco, una gaseosa, y me iba hasta la habitación donde ella estaba trabajando y le llegaba de sorpresa: hola, feliz cumpleaños. La persona se asustaba y todo, pero lo pasábamos gratificantemente allí, y era muy bonito, era muy bonito. Yo de verdad, porque me siento así, y lo aprendí desde que comencé en la hotelería, porque comencé desde abajo y vi todo ese escalón en el organigrama, la manera de sentir y pensar del personal, y por allí me fui de que yo dije: yo quiero ser el gerente que nunca tuve, ese gerente que me da la palmadita en la espalda, que nunca me la hicieron, nunca me lo dieron, pero yo quería hacer eso, de que preguntara: mira, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijas? ¿Cómo está tu esposa? Supe que pasó esto, estoy a la orden, estoy en mi oficina. Para mí un gerente tiene que ser a puertas abiertas. O sea, no es que un empleado o un personal o un colaborador tiene que agarrar una cita para hablar con el gerente. No sé si tú piensas igual que yo, pero para mí tiene que ser así. No, totalmente. En el liderazgo, no solamente puertas abiertas, pero nosotros como gerentes, en el caso mío particular, me ha funcionado muchísimo que yo no operaba o no ejercía la gerencia desde mi oficina. Básicamente, yo trataba de caminar todas las áreas. Habían días en los que era imposible, pues, porque había correos que atender o había reportes que preparar, alguna presentación, alguna reunión, pero la mayor parte del tiempo el éxito de este liderazgo, y sobre todo en un hotel que está abierto las 24 horas, donde tenemos una interacción con clientes y con colaboradores en el día a día, es importante salir a caminar las áreas. O sea, eso es la clave del éxito para cualquier gerente, para cualquier líder departamental. Tienes que estar en las áreas para ver qué es lo que está pasando, sentirlo, palparlo, vivirlo, interactuar con tu gente y también interactuar con los clientes, que son también parte del corazón del negocio. Que en otro episodio vamos a enfocarnos un poco más en la segunda fase del ego, que son los huéspedes y los propietarios. Pero hoy, como tú lo decías hace rato, Jorge, hoy nos vamos a enfocar en el tema de los empleados, que es algo vital. Así es, y algo que hay que manejar muy bien, porque, ¿sabes? Yo también hice como director dentro de la Cámara de Comercio, y como mi hotel era, digamos, un ejemplo en tema de valores, de respeto, de todo lo que conlleva a los valores. A veces hacíamos recorrido con colegas comerciantes de la Cámara de Comercio, y hacíamos un recorrido, y sabes que ellos se sorprendían muchísimo cuando yo pasaba por el pasillo y me encontraba con una camarera, por decir algo, y la saludaba con un beso: hola, ¿cómo estás, María? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Chévere. Y seguía caminando, y ellos me hacían la pregunta: Jorge, pero ¿por qué tú saludas con un beso a la camarera? Y yo le decía: pero ¿cuál es el problema? Ella es un ser humano igual que yo. Lo único que yo tengo más que ella es responsabilidades, más nada. Pero igualmente ella es una persona como yo. Y eso ganaba, no es que, porque él me trataba de decir como que, y no se ponen de igualadas o el personal. Yo le decía: no, o sea, cada quien sabe dónde está parado, ¿sabe? O sea, porque yo salude con un beso a la camarera, no dejo de ser el gerente o el líder de ellos. Más bien me lo reconocen, más bien ganamos empatía con ellos, y sé que no me van a fallar. Es difícil que te fallen
cuando hay una empatía y una credibilidad hacia ellos. Entonces yo trataba así el personal y de verdad que me lo agradecía. Hasta ahora sigo, porque soy un ser humano y creo mucho en Dios. Dios me ha dado todo a mí y de esa manera tengo que agradecerle las cosas a él. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y fíjate que hasta ahora, en estos breves minutos que ya tenemos, hemos hablado de tres cosas importantísimas que tú le acabas de mencionar. El respeto hacia los empleados es primordial. La empatía, que la acabas de mencionar también, la empatía es importantísima. Y el reconocimiento, ¿ok? Y cuando hablamos de respeto, Jorge, no solamente hablamos de que nosotros como líderes debemos respetar a nuestra gente, respetar a nuestros clientes o respetar a nuestros propietarios. Eso está más que entendido y se puede decir que está trillado el comentario, pero incluso debemos como líderes fomentar el respeto entre empleados, el respeto entre los miembros de equipo, porque en el momento que nosotros permitamos que hay algunas faltas de respeto entre ellos, empieza a generarse algo de lo que ya vamos a hablar, quizás un poco más en profundidad. Empieza a generarse un mal clima laboral, empieza a generarse el que los mismos miembros de equipo nos van a reclamar si hemos detectado que hay una mala manzana dentro del canasto. Esa manzana va a empezar a echar a perder a las demás manzanas. Entonces, nuestra función como líderes también es identificar a aquellas personas que quizás están extralimitándose, están faltándole el respeto a algún compañero y que quizás son una mala influencia dentro del departamento. Y no estoy hablando de que haya que despedir a alguien, simplemente quizás llamarlo, sentarlo, corregir, tratar de solucionar el problema entre las partes y que las cosas puedan seguir funcionando en pro y en bien, por el bien de ellos y de la operación como tal. Sí, por ejemplo, lo que estás hablando me hace recordar una norma inmutable que yo tenía dentro del hotel. Era que si el gerente no le gritaba a nadie, nadie tenía permiso para gritarle a otro. Si el gerente no le faltaba el respeto a alguien, nadie tenía permiso para faltarle el respeto a nadie. Entonces, esa era, digamos que una normativa que había. Trabajando como líder desde el ejemplo. Entonces, con eso yo creo que el personal va como que educándose dentro de la empresa a través de una filosofía de valores. Igualmente, hablando de valores, si te cuento una de las cosas más digamos que más triste o me hacía sentir un poco bajo de emociones, era el tema cuando había que despedir a alguien. Pero despedir a alguien no porque me caía mal o hizo una mala operación o se equivocó en lo que tenía que hacer, no. Cuando me tocaba despedir a alguien era por tema de valores. Porque para mí, si una persona me falla en los valores, me roba, no hay negociación. O sea, se tiene que ir. Lamentablemente yo por lo menos manejo dos variantes, que es una cosa es el líder gerente y otra cosa es Jorge Peroso como persona. Yo agarraba a la persona, lo sentaba, después de que me pasara algo como, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un robo. Me robó, lo sentaba, hablaba con él a veces se moría de la pena y le decía, yo como líder o como gerente tengo que tomar la decisión de que ya no trabajes más conmigo, ¿verdad? Sé que tienes necesidades, sé que necesitas del trabajo, pero igualmente yo como persona te voy a hacer una referencia personal mía. A mí me conocen mucha gente en la zona, te hago una referencia personal mía para que consigas trabajo rápido. Pero lo importante de esto es el mensaje, que aprendas la lección, aprendas del caso que está pasando, ¿verdad? Si llegas a tener problemas, si no, mira, no estoy pasando mal, no titubees, no dudes en llamarme o pasarme un mensaje
y yo estaré en la puerta de tu casa con una bolsa de mercado, con algo te llevaré para ayudarte. Pero hoy tengo que tomar la decisión de que ya no trabajes más con nosotros. Qué bueno, qué buen ejemplo y qué buen corazón, porque a fin de cuentas, obviamente que ese tipo de cosas no se pueden perdonar, Jorge, pero bueno, ese tipo de situaciones definitivamente nos lleva a otro punto sobre liderazgo en nuestras operaciones, para prevenir o tratar de minimizar, porque a veces no lo puedes prevenir al 100%, pero para tratar de minimizar ese tipo de situaciones, hay que practicar una muy buena comunicación. Y allí eso nos lleva al punto de algunos de los tips que hemos realizado para mejorar la comunicación. Es importante resaltar, Jorge, que acá juega un papel muy importante recursos humanos, ¿verdad? En todo lo que es el tema, en todo lo que es el tema de orientación, cuando vas a contratar a la empresa. Primero que nada, el proceso de selección es importantísimo, ¿verdad? Chequear referencias, chequear absolutamente todo lo que se pueda chequear antes de darle entrada a un nuevo colaborador. Pero recursos humanos juega un papel muy importante en esa constante comunicación de valores de la empresa, de los valores como personas que debemos respetar dentro de nuestra área de trabajo y, por supuesto, más allá de nuestra área de trabajo, porque ese empleado está representando a la empresa, sus acciones, cuando incluso está fuera de la empresa. No es solamente portarse bien y no hacer cosas indebidas durante su jornada laboral, pero cuando está fuera de la empresa igual debe demostrar integridad y que mantiene los valores que deben ser como persona, como ser humano ante la sociedad, ante su familia también, ¿verdad? Claro, es así, porque tú eres la empresa en tu casa, en la empresa y dentro de la sociedad. Entonces, por eso yo trabajaba muchísimo en temas de valores. O sea, la persona que entrara a trabajar conmigo tenía que verle el cambio ya al mes, tenía que verle el cambio como persona y como profesional. Una de las cosas, ya que hablas del tema de la entrevista, súper importante. Una de las estrategias que yo utilizaba era que la persona que iba a ingresar, sin importar el departamento y sin importar el rango del cargo, Exacto, tenía que pasar por 3 entrevistas, no de una vez, sino que tenía que pasar por 3 entrevistas. Primero, con recursos humanos, que se encargaba su metodología, su visión de examinar al candidato. La otra entrevista la hacía el jefe del departamento, porque era quien se iba a hacer cargo de la persona. Y la última entrevista tenía que ser conmigo. Era un poco intimidante para la persona, una entrevista con el gerente ahora, he pasado por 2 entrevistas con el gerente, entonces era muy gracioso porque llegaban casi que asustados. Pero mi punto no era para hablarles del trabajo que iba a hacer, de cómo hay que comportarse, nada de eso. Mi trabajo era motivarlo a que ingrese a la empresa y mostrarme yo nuevamente como ejemplo desde donde comencé, para que él sintiera de que sí hay oportunidad de crecimiento, y se sintiera valorado. Me entrevistó el gerente y lo que yo necesitaba que él saliera de allí era con el hambre, o el compromiso que yo le pedía a él era que tuviera el hambre de crecer como persona y como profesional. Solamente esa era mi exigencia. Entonces la persona salía de allí agradecido. Muchos no quedaban, pero muchos tenían ya mi teléfono y me escribían: señor Peroso, sé que no quedé, pero súper agradecido por sus palabras. En la empresa que entre voy a echar adelante y ya con su consejo que tengo voy a hacer todo lo posible por crecer como persona y como profesional. Y una de las cosas que una vez me hicieron un homenaje en una emisora de radio, y era que el personal tenía que decir unas palabras y yo iba engañado que iba a ir que una entrevista, pero era un reconocimiento de mi personal, porque en el audio colocaban las voces de ellos hablándome y agradeciéndome cosas. Qué bien, y uno de ellos que me recuerdo era cuando alguien me dijo: una de las cosas que me gustó mucho desde la entrevista del señor Peroso
fue que me dijo, servir es la mejor manera de honrar a Dios. Y eso es, para mí, eso como líder es fundamental. Es fundamental. Servir, ¿qué vino Dios a hacer? Servir. Y uno tiene que llevar eso adelante también. Esa tiene que ser la bandera. Y más que todo, sobre todo en el tema de servicio, de hotelería, servir con pasión, con sonrisa. O sea, tu trabajo debe ser darle al cliente que salga emocionado para recomendarte, para regresar, todo eso. Pero bueno, ya me estoy metiendo en un tema que ya es de web y ese es el otro tema que vamos a hablar. Pero cosas así con el personal que tiene la tarea del líder. O sea, tiene que ser el papá de ellos para querer lo mejor para ellos y que beneficie a la empresa y que te beneficie como líder. Así es, definitivamente, Jorge. Y como tú lo dices, bueno, el tema de los huéspedes lo vamos a tocar en un próximo episodio porque hay muchísima tela que cortar, mucha información que brindar, que aportar. Pero hasta ahora, siguiendo enfocados en el tema de los empleados, pues mira, ya hemos tocado temas súper importantes como el reconocimiento. Volvamos a repetirlo para que nuestros seguidores, nuestra audiencia refresquen. Tema de reconocimiento, importante siempre. Darles una palmada en el hombro, decirle muchas gracias. El agradecimiento es clave a diario, siempre. Reconocimiento en público. Si vas a llamarle la atención a alguien, definitivamente eso hay que hacerlo en privado, en tu oficina o en el área de recursos humanos, o si le corresponde a alguno de los líderes departamentales. El respeto, imposible de que falte. Siempre tiene que haber un respeto en todos los niveles de la organización. Empatía, y hablamos un tema que quiero que desarrollemos brevemente, que hablamos también sobre la comunicación. Y aquí me permito hacer un paréntesis porque yo mencionaba hace un momento que la comunicación es importante y juega un papel clave en nuestro apoyo que debemos recibir como líderes del área de recursos humanos. Y en todas las organizaciones, Jorge, te suena el término, los famosos KPIs, que estoy seguro que todos los conocen a nivel de liderazgo, ¿verdad? Los indicadores de gestión, ¿ok? Indicadores de gestión en español, pero KPIs en inglés es... Key Performance Indicator, ¿huh? Correct, my friend. Key Performance Indicators. Básicamente, indicadores claves de desempeño o de gestión. Pero fíjate lo interesante, volviendo al tema de los acrónimos. Acuérdate que comenzamos a hablar del ego, ¿verdad? Que es la palabra en inglés, Employee, Guests and Owners, KPIs, Key Performance Indicators. Pero ese acrónimo de KPIs, hoy en día, el liderazgo actual lo debe aplicar de otra forma. Y no solamente que son importantes las métricas y de desempeño, ¿verdad? Pero utilizando ese mismo acrónimo, hay que mantener a la gente informada, interesada, involucrada e inspirada. Entonces, KPI, Key Performance Indicator, pero se le ha dado otra connotación en donde debemos utilizar ese KPI, esas siglas para Keep People Interested, Keep People Involved, Keep People Inspired and Keep People Informed. Mantén a tu gente informada, mantén a tu gente inspirada, mantén a tu gente interesada y mantén a tu gente involucrada. Y eso me lleva al tema de comunicación, de inspiración, de involucramiento. Me lleva al tema del clima laboral, Jorge, porque el clima laboral, a fin de cuentas, es el resultado de toda esa gestión de liderazgo. Y para poder obtener un clima laboral que nosotros como líderes, como gerentes, incluso nuestros líderes departamentales de las diferentes áreas de un hotel, todos somos medidos por el clima laboral de cada una de nuestras áreas. Y nosotros como gerentes generales, a fin de cuentas, somos responsables de que todas las áreas ojalá obtengan un buen resultado. ¿Sí o no? Así es, así es. Y eso que tú dices, la comunicación. Eso es una de las cosas más importantes dentro, no solamente de la hotelería, en cualquier empresa tiene que haber una comunicación directa del líder hacia su personal. Porque correcto, muchas veces pasa que el personal trata de hacer lo mejor, pero
no era lo que el líder quería. Si no hay esa comunicación, yo creo que estoy espectacular. Lo estoy haciendo muy bien para mí. Ujú. Pero para el líder no era lo que esperaba, no era lo que quería. Entonces, Así la es. comunicación es muy importante. A veces cuando entra un personal nuevo, a mí me llama la atención cuando entro a asesorar cualquier empresa de servicio, me llama la atención que empiezo a indagar entre el personal que entrevisto. eh, no hubo nunca una inducción, no Grave. hubo nunca una presentación entre el departamento, no ha tenido contacto con otros compañeros de otro departamento, Ujú. simplemente lo tiras en el puesto, que aprenda como pueda, y luego le vas a exigir cosas de que te equivocaste lo hiciste mal, no era eso, aquí no se trabaste, pero si nunca me diste una inducción. O sea, por eso hablas tú también, y te doy toda la razón, el tema de dónde está el recurso humano, es un papel fundamental de recursos humanos. Obvio, Para mí obvio. yo lo pinto como una cancha de fútbol, donde entra la recurso humano, es la entrenadora, la encargada de capacitar y reclutar a este jugador. Jorge, Leerle, como dicen, leerle la cartilla o leerle eh, las normativas y políticas de la empresa. Esa persona tiene que exacto. estar enterada de todo, porque si no, entra muy temeroso y tiene un 90% de equivocarse. Así es. Mira, Jorge, por ahí. Dígame si se lo entregas a un compañero del mismo cargo que está tóxico. La pobre criatura va a Total, pagarlas todas. total. Mira, Jorge, yo tuve la oportunidad, eh, y lo comento sin ánimos de publicidad ni mucho menos, pero yo tuve la oportunidad de hacer carrera dentro de una de las cadenas hoteleras más grandes a nivel mundial, que es Intercontinental Hotels and Resorts. Eh, Ah, bueno. Muchas de las prácticas a nivel de recursos humanos, que a lo mejor algunos hoteles pequeños o medianos quizás no lo tienen, no lo implementan, es una vez que eres seleccionado para el puesto, hay un proceso de orientación o de inducción de 5 días. Y durante esos 5 días tú debes pasar por todas las áreas del hotel para entender cómo funciona ese ciclo, ese engranaje entre todos los departamentos. Y obviamente no te iban a soltar a empezar a desempeñar tus funciones hasta que no completaras esos 5 días de inducción. Y obviamente dentro de esa inducción también, Jorge, es importante resaltar que aparte de la misión, la visión de la empresa, el organigrama de la empresa para que la gente entienda dónde está cada quien, los valores, todo lo que es el, ¿cómo te lo digo? Los valores de la empresa que se esperan del empleado, hay algo tan importante como es la descripción de cargo, o el famoso job Correcto. description. Si a ti no te entregan una descripción de cargo donde te detallen cuáles son cada una de tus funciones, obviamente después no te pueden reclamar si fallaste en algo. Así que la descripción de cargo se nos estaba quedando por fuera. Es una de las herramientas sumamente importantes que cada colaborador debe recibir una vez que entra a la organización, Jorge. Sí, nosotros en el hotel sí hacíamos eso. Si hacía falta personal en varios departamentos, nosotros hacíamos las entrevistas. Luego que hacíamos la entrevista, acertábamos con quién era el candidato elegido, y luego de allí nos íbamos a una inducción en uno de los salones. Y ahí Exacto. explicaba yo toda mi filosofía de trabajo, junto al lado de recursos humanos y al lado del jefe que estuviese disponible representándonos también. Entonces, Correcto. a mí me funcionaba muchísimo eso. Eh, la parte de capacitación es necesaria. Es necesaria. Todas las Súper, empresas tienen que súper. tener su margen, o dentro del presupuesto, el tema de la capacitación. Porque no queremos ser un hotel 5 estrellas con empleados de 1 estrella. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar capacitando a nuestro personal. Definitivamente es la manera de hacerlo crecer como persona, como personal, y ellos se sienten muy tomados en cuenta, muy reconocidos cuando tú aplicas una capacitación hacia ellos.
Mira, hay un tema, ahora que mencionas el tema de la capacitación, creo que, perdón si me equivoco en lo que voy a decir, pero creo que viene de Henry Ford. Es una anécdota en la que el gerente financiero o el CFO de la empresa le dice al CEO o al dueño: oye, no gastemos en el entrenamiento. ¿Por qué le vamos a pagar un curso? ¿Por qué le vamos a pagar un entrenamiento? Y si de repente esa persona se va, gastamos la plata innecesariamente. Donde el CEO le responde con una visión más estratégica, le dice: ¿y si no le pagamos el entrenamiento o la certificación o el curso de mejora para que siga creciendo dentro de la empresa? Si no se lo pagamos, ¿y qué tal si ese empleado se queda dentro de la organización? Entonces, la metáfora o el mensaje de esto es: hay que invertir en la gente. En algún momento se van a ir, sí, es verdad, se van a ir. Pero si no inviertes y se quedan, entonces la gente se va quedando desactualizada, se va quedando rezagada, se va quedando atrás y no se actualizan con las nuevas herramientas que hay en el mercado, con la nueva tecnología. Entonces, es importante el tema de el entrenamiento y la capacitación. En eso no se pueden escatimar recursos. Claro que la capacitación debe ser algo así como una inversión, así como lo es el marketing para la empresa. Así es. Tiene que haber una Jorge, partida totalmente para la capacitación. Definitivamente. Mira, Jorge, en tema de capacitación y de comunicación, quizás está un poco más a nivel de comunicación. Yo te voy a contar un poco lo que yo he hecho, que puede ser una estrategia que muchos la hayan aplicado. Estoy seguro que muchos probablemente no, pero hay algo sumamente importante cuando hablamos del tema de comunicación efectiva con nuestros empleados, de empatía, de escucha, y es el famoso café con la gerencia. A mí me resultó mucho, fui muy exitoso en algunos de los hoteles donde he estado, generó un éxito rotundo a nivel de clima organizacional. Lo estructuraba de dos formas. A veces cuando llego a un hotel nuevo que me toca liderar, una de las cosas que hago, lo primero es el segundo o el tercer día de que he llegado a la empresa, llego a las 6 de la mañana, me paro en la entrada de empleados donde marcan el reloj de la entrada con un termo de café, con vasitos y un cafecito caliente, dándoles la bienvenida a su segundo hogar, que es la empresa, que es donde por lo general pasamos más tiempo a veces que con nuestra familia. Entonces, wow, para la gente era un impacto sumamente grande ver al gerente a las 6 de la mañana recibiéndolos con un cafecito en la mano cuando de repente estaba lloviendo, venían con frío, ¿me entiendes? Entonces, eso es una clave sumamente importante que se las voy a recomendar allí, se las dejo como tip. Y la otra, siguiendo en el tema del café, que me encanta, soy cafetero, era el famoso café con la gerencia, en donde, bien sea dentro de la oficina del gerente o dentro de una habitación o dentro de un salón o dentro de alguna de las áreas comunes del hotel, sentarse con 5, no más de 5 porque quizás se pierde la dinámica, pero seleccionaba a 5 empleados de diferentes áreas y de diferentes cargos. Y me sentaba a tomarme un café con una galletita y a hablar de diferentes cosas, a tratar de conocernos un poco más, a tratar de interactuar entre ellos, porque me ha pasado cosas como que hay empleados de cocina que no se hablaban con la ama de llaves o con la camarera, porque el de cocina entra a la cocina y se le olvidó el mundo, la ama de llaves está en los pisos limpiando habitaciones y entre ellos hay muy poca interacción, se conocen muy poco. Entonces, esta oportunidad nos daba el chance de que se conocieran entre ellos y de que hablaran de sus experiencias dentro del hotel, de que hablaran de cómo es su trabajo. Y terminaba esas reuniones, si las hacíamos dentro de una habitación, por ejemplo, terminaba la reunión con una camarera explicándole a sus compañeros cómo se limpia un cuarto y cómo se hace una cama.
que ustedes no tienen idea, mucha gente no tiene idea de lo que cuesta hacer una cama, de lo que cuesta limpiar una habitación. Y ese trabajo lo hacen esas mujeres aguerridas y valientes, que para mí el departamento de ama de llaves es uno de los más Sí. consentidos, por decirlo de alguna forma, Jorge. Sí, y hablando de ese tema, Alejandro, fíjate que me inventé el programa CAE. Cuando yo te digo a ti, Alejandro, ¿caíste? Es como que, ¿entendiste? Entonces me inventé el programa CAE, que simplemente el acrónimo tiene que ser comprende, aprende y entiende el trabajo de tu compañero sin importar que sea del mismo departamento. Súper importante. Eso lo creé yo fue cuando tuve una experiencia en la recepción. Una recepcionista en medio de la tarea de una temporada alta, sabes que en temporada alta llegan todos los clientes al mismo tiempo a veces pidiendo las habitaciones y todavía no están listas porque hicieron late checkout o cualquier cosa. Entonces la recepcionista la escuché yo decirle a una camarera por teléfono: apúrate que tengo el cliente molesto aquí frente de mí. Y le colgó el teléfono. Y en voz alta ella pensó que se habrá creído esta camarerucha. Para mí eso fue tan indignante que yo decía, no le dije nada en el momento, pero yo dije, es culpa mía. Tengo que capacitarlo y tengo que hablar, que reunirme más con ellos y tengo que enviarle la filosofía que yo quiero que se maneje. Me creo el CAE y le dije a Recursos Humanos, toda persona que entre en recepción, primero tiene que hacerme habitación. Exacto. Tiene que lavarme baño. Para que entienda el trabajo. Cama. Muy bien, súper. Tiene que machucarse los dedos con las gavetas. Tiene que a veces tragarse el cloro, los químicos, cuando ya están lavando el baño. Porque ninguno va a entender el trabajo del otro cuando lo hace. Entonces, cada vez que un recepcionista iba y hacía el trabajo una semana de una camarera o acompañaba a hacer el trabajo, llegaba, wow, las camareras hay que hacerle una estatua o hay que hacerle un reconocimiento porque el trabajo de ellas sí es duro. Así es. Entonces, había un reconocimiento del compañero que yo dije, funcionó. Cuando veía que había intolerancia entre departamentos diferentes, por el mismo ritmo a veces de la hotelería, yo lo que hacía era intercambiar. No intercambiar porque necesitaba a los expertos en el sitio, pero le enviaba a esa persona que no comprendía, ni entendía, ni aprendía el trabajo de aquel, para que reconociera y valorara y entrarle a la palabrita que hemos hablado en todo el podcast, empatía. El respeto. Y la empatía. El respeto hacia el trabajo y hacia la persona, hacia su compañero. Exacto. Y me funcionó espectacular. Así es. Mira, ese tema del respeto y la empatía, sobre todo por el trabajo de los demás, porque a veces hay algunos trabajos que son más fáciles y llevaderos que otros, pero me tocó una oportunidad en una de las operaciones con un hotel al 100%, que se mantenía al 100% prácticamente todos los días. Entonces, a veces faltaba una camarera porque estaba incapacitada o qué sé yo, y teníamos que ir desde la gerencia hasta, no sé, alguien de cocina o alguien de mantenimiento a ayudar a hacer habitaciones. Y en esos momentos de empatía y de apoyo y de trabajo en equipo es donde los demás compañeros se dan cuenta, wow, qué difícil es el trabajo de mi compañera de ama de llaves, o qué difícil es el trabajo de mi compañero en la cocina, la persona que hace los omelets en la mañana, que tiene que llegar a las 4 o 5 de la mañana antes de que abra todo y se tiene que salir de su casa a las 4:30, dependiendo de donde vivan. Ese tipo de cosas se revelaban y se hablaban en este tipo de reuniones del café con la gerencia entre todos, y la gente decía, wow, ¿de verdad tú haces eso? Wow, ¿de verdad tú vives a 40 minutos de aquí y te tienes que parar a las 4 de la mañana para dejar las cosas listas en tu casa, tomar un bus que te traiga al hotel para poder estar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana? Ese tipo de cosas de verdad que son aplaudibles y se logran haciendo este tipo de dinámicas de comunicación entre todos. Así que súper importante. Yo creo que, bueno, Jorge. Claro está, porque cuando tú haces eso, generas esa empatía entre ellos. Empiezan ellos a entenderse unos a otros y sobre todo a aprender el oficio del otro.
Total. Entonces eso crea, eso porque no se habla, ahí no se habla, cuando ellos están juntos haciendo el trabajo, no se habla únicamente del trabajo, empiezan a conocerse más a nivel personal y a Así entenderse. es. Y ahí logramos la química perfecta entre el personal. Bueno, Alejandro, yo creo que se nos fue el tiempo y nos quedó por contarnos, ¿no? Así es, no, imagínate, queda muchísima tela que cortar y muchos anécdotas y muchos tips más que compartir. Sin embargo, bueno, ese es el propósito de este podcast, poder externar, compartir todas estas experiencias en pro de las nuevas generaciones, por llamarlo de alguna forma, que vienen en ese proceso de aprendizaje y de crecimiento y desarrollo en esta maravillosa industria de la hotelería. Así que sí, casi se nos acaba el tiempo, no sin antes decirles y recordarles los 3 pilares estratégicos para el liderazgo efectivo dentro de una operación hotelera. Se los repito nuevamente, un acrónimo en inglés, el EGO, Employees, Guests and Owners. El día de hoy hablamos sobre los employees, sobre los miembros de equipo, sobre los empleados, que es el pilar número 1, lo más importante dentro de cualquier organización. Así que para nuestro próximo episodio, Jorge, vamos a estar conversando sobre temas de los huéspedes. Les traemos quizás probablemente alguna sorpresa por allí, más adelante se lo dejaremos saber, y hablaremos también obviamente desde la óptica de la relación con los propietarios de los hoteles, que es algo sumamente importante a nivel del liderazgo y de la gerencia. Jorge, no sé si tienes algunas otras palabras para despedirnos. Así es, espero le haya gustado este tema es muy interesante y a mí personalmente me apasiona cuando se trata de hablar del personal, que fue mi experiencia dentro de los hoteles, muy bonita, mi experiencia de conocimiento, tanto lo que ellos me enseñaron a mí como lo que pude yo ofrecerles a ellos. Entonces a mí me apasiona y bueno, se pueden haber dado cuenta. Nada, todo eso se los dejamos, creo que hablamos varios tips muy importantes, tanto para el personal como para el gerente o líder de los hoteles. Espero que lo disfruten y nos sigan apoyando, síganos, suscríbanse, denle a la campanita y nos vemos en la próxima oportunidad hablando del siguiente tema, como lo dijo ya Alejandro, de los huéspedes y por qué no también un poco acerca de cómo influye la propietaria dentro de este tema de los 3 pilares fundamentales de los líderes dentro de los hoteles. Entonces, Alejandro, un abrazo, mi hermano. Sabes que te quiero, te aprecio mucho y te respeto, te admiro muchísimo, a la distancia como siempre, pero nos tenemos que ir. Saludos, gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, gracias Jorge, un abrazo para ti también, para todos nuestros seguidores. Muchas gracias por el apoyo que nos pueden dar en esta nueva emprendimiento o esta nueva aventura, como la quieran llamar, pero aquí vamos a estar siempre para ustedes. Así que muy agradecidos por el apoyo y Jorge, un placer haber estado contigo nuevamente. Hasta el nuevo episodio. Nos vemos pronto. Bye bye. Thank you. Chao. Camareros susurran secretos sin voz. La vida de hotelero siempre feroz. En la cocina el calor siempre arde. Cada plato servido es un arte. Recepcionista no deja de sonreír, pero el cansancio se empieza a sentir. Backstage hotelero.